Hola, muy buenas noches a todos, porque pues sí, ya es de noche ahorita, ya estoy grabando prácticamente de noche. Y bueno, el día de hoy vamos a continuar con nuestra clase. El tema de hoy va a ser la historia natural de la enfermedad infecciosa y los niveles de prevención, que ya un tema, son dos temas que están como básicamente pues de la mano. Entonces, no quiero que se confunda como tal con más temas de historia y acontecimientos históricos, no tiene nada que ver la clase del día de hoy con esto. Y bueno, por eso no quiero que tomen en cuenta como la imagen de ahorita, que solamente es un ejemplo. Pero bueno, el día de hoy vamos a hablar de qué es la historia natural de una enfermedad infecciosa y cómo esto también está relacionado con los niveles de prevención, cosa que obviamente como médicos generales, como personal de la salud, pues tienen que tener en cuenta porque una función principal de todo este personal, pues es evitar como tal una enfermedad, más que curarla es prevenirla. Entonces, ¿cómo se previene? Bueno, hay que tener en cuenta que para prevenir una enfermedad, pues hay que conocer cómo se origina esta enfermedad, cómo es que evoluciona, qué pasa cuando no se le da un tratamiento, que entonces todo esto es lo que vamos a ver básicamente pues el día de hoy. Así que los invito a que se queden en la clase. Bueno, se le llama historia natural de una enfermedad al curso de un acontecimiento que ocurre en el organismo humano desde que se produce una acción secuencial, es decir, desde que el agente infeccioso entra al cuerpo humano hasta que se desarrolla la enfermedad y posteriormente ocurre un desenlace. ¿Qué tipo de desenlace? Bueno, puede ser diferentes tipos. En este caso, puede ser, número uno, que la persona se cure, se recupere completamente. Número dos, que se vuelva una enfermedad crónica, es decir, que tenga mejorías, pero ciertas recaídas con el paso de los tiempos y otra vez mejorías y así se la va a llevar. O número tres, que el paciente finalmente pues muera. Y solamente son los únicos tres finales que puede llevar este tipo de historias naturales. Bueno, y ya esta imagen pues la puse porque pues es una representación de la epidemia de la viruela. Muchos pacientes, pues si no es que casi todos, pues murieron. Entonces ese fue el desenlace pues de esta enfermedad. Ahora, en pocas palabras, ya lo mencioné ahorita, es lo que pasaría si un ser humano enfermo no recibiera un tratamiento pues para la enfermedad. O sea, ¿qué es lo que realmente ocurriría como tal en esta enfermedad? Cuando se le da un tratamiento, de alguna forma ya se está como interviniendo dentro de lo que es esta enfermedad y esto ya se le llama como curso clínico. Ahora, ¿por qué es importante que un médico conozca como tal la historia natural de una enfermedad? Puede ser la enfermedad que sea. En este caso, hablando de infecciones, supongamos un ejemplo, salmonelosis. Eh, Esto obviamente le va a permitir al médico confirmar un diagnóstico, conocer los medios por los cuales puede prevenir la salmonelosis, dar pronósticos y tener una estimación del resultado que tendrá con algún tratamiento específico. Esto es lo que, digamos, por eso es importante conocer cómo es que estas enfermedades van evolucionando en el cuerpo de las personas. Para esto, obviamente, durante el siglo pasado, pues muchos médicos realmente no tenían conocimiento de ciertas enfermedades. Entonces, básicamente se la pasaban como esta pintura, observando a los pacientes y ver cómo evolucionaba la enfermedad, que es lo que le llamamos comúnmente la evolución de los pacientes. Entonces, esto es ya porque no, bueno, esto fue porque pues, no se contaban realmente con muchos avances, no había muchos tecnología para diagnosticar, había muy pocos tratamientos, de hecho los tratamientos pues no eran tan fuertes, tan eficaces, sobre todo en infecciones pues bacterianas. Hay que recordar que la penicilina pues se creó hasta em, pues vamos a decir que en la mitad del siglo XX. Pero, pues imagínense, en esta época, en el siglo, bueno, en la época de 1800, pues realmente no existían antibióticos. Ahora, el paradigma de la historia natural de una enfermedad, pues, bueno, básicamente primero hay que definir qué es un paradigma. Un paradigma es una representación gráfica de un proceso, que sería como tal
pues, bueno, tengo un ejemplo, más adelante se los voy a mostrar, pero en este caso, estos autores, Levin y Clark, crearon un paradigma o un modelo de la historia natural de una enfermedad, modelo que hasta hoy en día se utiliza y el cual también está relacionado con lo que son los niveles de prevención. Se los adelanto un poco, existen 3 niveles de prevención: primario, secundario y terciario. Cada uno tiene un objetivo distinto y se lleva obviamente en un estado de la enfermedad distinta, pero ya se verá más adelante. Bueno, en el caso de la historia natural de la enfermedad, esta se va a dividir por dos etapas o dos fases, que es la fase prepatológica o preclínica, donde el individuo es asintomático, no presenta ningún síntoma, no hay una señal o característica de que está enfermo, y puede ser también donde es posible también detectar la enfermedad, pero más difícilmente, porque no hay como pues, señales. Y en este caso también la segunda fase es la fase patológica, que es cuando ya el individuo es sintomático y ya se puede diagnosticar o confirmar la enfermedad. Esto básicamente sería el modelo que crearon estas dos personas, Lever y Clark, y esto sería como tal el modelo o el paradigma de la historia natural de la enfermedad. Si se fijan, en este caso tenemos aquí que está dividido, obviamente, en periodo prepatogénico, periodo preclínico y en periodo patogénico. Aquí abajo vamos a encontrar los niveles de prevención. Si se fijan, la prevención primaria siempre se va a dar en la etapa prepatogénica, o sea, es decir, antes de que el paciente desarrolle una enfermedad. Por eso es prevención primaria. En la prevención secundaria y terciaria, pues ya es cuando el paciente está básicamente en la enfermedad o ya con los síntomas, básicamente que ya ha desarrollado la enfermedad. Entonces, bueno, supongamos que tenemos un paciente aquí con una enfermedad, este paciente la desarrolla y obviamente el desarrollo que va a tener como tal, el periodo de latencia, el periodo de incubación de las bacterias o de los virus, pasando por los cambios tisulares del cuerpo, fisiológicos, hasta presentar los primeros síntomas, pues es un periodo como tal evolutivo. Y cuando el paciente presenta los primeros síntomas, se le denomina horizonte clínico. Ese es el momento cuando el paciente ya empieza a presentar los primeros síntomas. Y también aquí se le denomina, a partir de este horizonte clínico hacia arriba, se denomina periodo prodrómico. Después de presentar, obviamente, los síntomas y signos, pues va a haber un daño. Hay que tener en cuenta que aquí es una historia natural de cómo va a actuar la enfermedad si no hay tratamiento, ¿ok? Es decir, si no le damos tratamiento al paciente, pues de esta forma va a evolucionar. Entonces, supongamos que a este paciente no le damos tratamiento, va a haber un defecto o un daño que va a culminar con, o una de dos, el paciente, bueno, tres probablemente. El paciente se recupera milagrosamente, muere o se convierte en una enfermedad crónica, que sería básicamente esto. Ahora, en el caso preclínico vamos a tener una interacción siempre entre lo que es el ambiente, el paciente o el huésped y los agentes. Esos tres factores forman una triada y también se le conoce como la triada pues, ecológica. Cuando alguno de estos factores o cuando esta triada ecológica se ve, digamos, alterada, pues cuando ya ocurre un proceso infeccioso. Y bueno, en el periodo prepatogénico o periodo preclínico, es una fase que va a dar como tal el inicio de la enfermedad. El ser vivo no va a presentar ninguna manifestación clínica, no va a presentar ningún cambio celular, ni tisular u orgánico, va a estar conformado por condiciones del huésped, de la gente, el medio ambiente. Bueno, el periodo como tal de prepatogénico va a ser como tal el inicio de la enfermedad. El inicio en el cual el paciente aún no presenta síntomas clínicos ni cambios en el cuerpo que nos vayan a indicar como tal que pues está enfermo. En esta etapa o en este periodo, siempre va a estar implicada la que es, ya lo mencioné, el agente infeccioso, que en este caso podemos poner un ejemplo, la salmonela o la bacteria de la salmonela. Va a estar implicado lo que es el huésped,
o la persona a la cual se va a infectar, enfermar y el ambiente. Es decir, por ejemplo, supongamos hay un paciente que le gusta comer tacos, va a una taquería que está en la calle, o sea, la calle, la taquería es el ambiente, el, el cliente o el paciente es esa persona que come tacos y el agente que va a encontrarse ahí, pues va a ser la salmonela. En algunos de los tacos que están mal, pues mal tratados o mal, con muy poca higiene. Eso por suponer un ejemplo, pues burdo. Y esos tres, ya lo mencioné, es la triada ecológica. Para que un paciente normalmente esté sano, pues ahí se requiere obviamente que haya un equilibrio entre estos tres factores. Cuando se rompe este equilibrio, el paciente empieza en un periodo pues patogénico. Y el periodo pues patogénico es cuando ya pues les digo la enfermedad está presente. Hay cambios ya visibles y es cuando en el huésped una vez se realiza como tal ya ciertos estímulos. Ahora, la triada de la salud y la enfermedad, pues realmente yo creo que a lo mejor en clases como tal de salud pública, no sé si ya estén viendo eso, creo que no, o no sé, desmiéntanme después, pues van a estar viendo mucho esto, van a estar viendo que realmente el equilibrio de una persona depende mucho como tal de varios factores. Para que una persona se enferme, pues depende de factores tanto ambientales, sociales, mentales, físicos. Mucha gente, a lo mejor ahorita no es el caso porque pues es microbiología, pero pues mucha gente dice que si se rompe el estado mental, pues realmente la persona se enferma. Y pues sí es cierto. Cuando se rompe como tal algún factor como tal de esta triada o de las triadas de la salud y la enfermedad, pues el paciente va a enfermarse, o sea, de alguna forma u otra. Ahora, este periodo prepatogénico, que sería como la etapa asintomática, y el periodo patogénico, también tienen clasificaciones. Por ejemplo, el periodo patogénico, vamos a decir que se divide básicamente en dos. Es una etapa subclínica y una etapa clínica. En bioquímica, por ejemplo, veíamos que había un hipotiroidismo subclínico y un hipotiroidismo clínico. En el hipotiroidismo clínico, pues veíamos como tal que es una etapa en la que pues empieza como a haber ciertos desbalances, pero aún el paciente no presenta los síntomas tan marcados de un hipotiroidismo ya pues desarrollado. Y ya como tal, en este caso, pues es lo mismo. La etapa subclínica va a ser como tal la puerta de entrada del microorganismo, va a ser los mecanismos patogénicos de la gente y también de alguna forma los mecanismos defensivos que tiene el huésped para tratar de defenderse. Que es por eso que presentan como síntomas leves o pueden ser sintomáticos. En la etapa clínica es cuando ya tenemos síntomas y signos inespecíficos, es decir, que pueden confundirse con más de una enfermedad, o ya tenemos, y también cuando tenemos ya síntomas y signos específicos, es decir, que ya esos síntomas se han aclarado de alguna forma y ya por ahí brota uno que otro síntoma que nos dice, pues no, o sea, esta enfermedad que pensábamos no era, la única enfermedad que tiene este síntoma, pues es esta. Y tiene también ya lo que son las complicaciones, las secuelas, porque no hay que olvidar que cualquier enfermedad o muchas enfermedades, pues a lo mejor llegan a curarse, pero dejan ciertas secuelas. Y pues la más grave pues ya sería pues la muerte. Ahora, el periodo prepatogénico. En este periodo se establece una interacción entre el agente potencial de la enfermedad, el huésped y los factores ambientales. Ya mencionamos que esto en conjunto se llama triada ecológica. De esto depende, obviamente, que un paciente se enferme o no. Y bueno, la cadena epidemiológica es la cadena de infección que se utiliza para entender como tal la relación entre esta triada. Es decir, hay una serie de eventos como tal que van a definirnos o van a ayudarnos a entender lo que es la triada ecológica, cómo es que el medio ambiente influye en el agente para que éste pueda infectar al huésped y viceversa, cómo el medio ambiente afecta al huésped para que pueda contraer un agente. Por suponer un ejemplo, pues, no sé, el hospital, la clínica,
o un hospital, vamos a suponer un hospital. Pues un hospital sería como tal un medio ambiente. Los pacientes que ingresan como tal con una enfermedad infecciosa, no por nada dicen que el hospital creo que es el lugar perfecto para la crianza de bichos y de bacterias y virus. Eh, pues sí, o sea, los pacientes que ingresan con esta enfermedad infecciosa, pues son ya como tal los portadores de la gente. El huésped es toda aquella persona susceptible que puede, digamos, contraer estos agentes, suponiendo que, por ejemplo, entra al hospital una paciente que requería una cirugía como tal, pues, de nariz o de muelas de juicio, si ustedes quieren. Algo, pues, sencillo, de rutina. Entra, pero entra a un hospital como tal, donde hay pues muchas infecciones por la época, por la temporada, o sea, está el ambiente ya propicio para que contraiga una infección, para empezar. Ahora, el paciente, ¿por qué es susceptible a contraer ahora una infección? Pues porque está intervenida, o sea, la cirugía como tal la hizo ya susceptible a una infección. Entonces, supongamos que entra a este hospital, a este medio contaminado, y por voluntad propia, sin supervisión médica, pues decide quedarse. Bueno, o contra los deseos médicos se quiere quedar y se queda. Y al lado, al día siguiente, llega una paciente que tiene una infección por algún tipo de virus, y obviamente como el sistema inmunológico está pues ocupado en tratar de cerrar como las heridas y de evitar que más bichos entren por ahí, el sistema inflamatorio, perdón, los procesos de inflamación, pues obviamente dejan susceptible al huésped y el virus que traía este paciente que llegó al lado de ella, pues ya la contamina. Entonces, si se fijan, son como una serie de eventos que pueden llegar a ayudar a que un paciente pues contraiga una enfermedad. Obviamente, dentro de este periodo prepatogénico, el huésped es una persona, un animal, que en circunstancias naturales permite la subsistencia y el alojamiento de un agente infeccioso. En otras palabras, es una persona que se enferma. Este señor, por ejemplo, pues, ¿qué factores de riesgo tiene para que se pueda enfermar fácilmente? Pues principalmente la edad. Obviamente, una persona ya mayor tiene un sistema inmunológico más comprometido, más desgastado. Segundo, pues vean, aquí está fumando y pues obviamente eso compromete mucho lo que es sus vías aéreas. Entonces, si llega un agente infeccioso para sus vías aéreas, pues evidentemente el señor se va a enfermar. Entonces, del huésped siempre debemos estudiar factores como lo son la edad, el sexo. ¿Y por qué el sexo? Porque hay enfermedades que son más susceptibles para hombres o para mujeres. Por ejemplo, una enfermedad de vías urinarias, pues normalmente una mujer es más susceptible a tener este tipo de infecciones, pues por la anatomía de la uretra, que es más corta, que el vestíbulo de la vagina está más abierto, y un hombre, en cambio, pues realmente es más difícil que contraiga este tipo de enfermedades. La ocupación. Obviamente no es lo mismo un paciente que todo el día se la pasa en casa, alejado básicamente de todos los bichos y que limpia, que nada más es ama de casa, a un médico o una enfermera que está constantemente en contacto con pacientes infectados. Por ejemplo, imagínense todos los que están ahorita pues con el coronavirus ahí encerrados, pues sí, o sea, son huéspedes, bueno, son personas susceptibles a este tipo de enfermedades. El estado civil, curiosamente, también afecta el de que sea una persona casada, soltera, divorciada, pero, por ejemplo, suponiendo en una persona soltera, pues tiene más probabilidad de que se enferme porque anda más de aquí para allá y así. Bueno, ahora, esto también es importante, el nivel socioeconómico. Muchas personas no tienen en cuenta esto realmente. Y a veces tienen pacientes o tenemos pacientes que se les da un tratamiento para una enfermedad y se les envía a casa. Y van y recurren muy constantemente y van al médico muy seguido, pues porque pues realmente los pacientes no viven en condiciones que sean propicias para que sanen. O sea, imagínense una paciente que
que tiene una enfermedad gastrointestinal por diarrea, por alguna infección bacteriana, viral, y le das tratamiento y llega a casa, pero su casa es muy pobre, o sea, tiene la cocina al lado del baño. Entonces, pues son cosas que realmente no dependen a veces mucho de los médicos, pero pues también afectan a lo que es la salud. Costumbres, características hereditarias y susceptibilidad. Ahora, un huésped susceptible, pues va a ser un ser vivo que normalmente no tiene una inmunidad específica o suficiente para un agente como tal infeccioso determinado. Tenemos como tal que entendemos más bien que hay factores que el huésped tiene como para que sea más susceptible. Ejemplo, un estado nutricional pues bajo. O sea, un paciente que está desnutrido tiene un sistema inmunológico más bajo, tiene defensas más bajas y es más susceptible a muchos tipos de enfermedades. El uso de drogas, pues obviamente el estar compartiendo jeringas y estarte drogando, pues te hace susceptible a muchas enfermedades también, inclusive hasta el VIH, que es ya por compartir jeringas. Gente que es inmunosupresora o que está inmunodeprimida. Por ejemplo, ¿quién puede estar inmunodeprimida? No solamente los pacientes con VIH o con SIDA están inmunodeprimidos. Los pacientes que han tenido un trasplante, digamos, de algún órgano, se les tiene que inmunodeprimir para que no, su sistema inmunológico no rechace como tal el órgano. Entonces son pacientes que también están pues inmunocomprometidos. Pacientes que están en quimioterapia o en radiación, pues son pacientes inmunocomprometidos. Pacientes que tienen enfermedades crónicas, diabetes, o sea, diabetes, obesidad, hipertensión, o sea, ¿por qué creen que el coronavirus mata más a este tipo de personas? Pues porque son pacientes que tienen un problema ya de salud, pues crónico, ya su sistema está más deteriorado, no tiene tanta fuerza su cuerpo. Y bueno, factores genéticos obviamente influyen muchísimo también. Factores generales como la resistencia a ciertos fármacos, la pérdida continua de piel y mucosas, entre otras cosas. Medio ambiente. Obviamente el medio ambiente influye, o sea, claro que influye el medio ambiente. Imagínense vivir en un lugar donde las tuberías de las aguas negras o el drenaje está abierta, una zona muy pobre, o una zona donde normalmente hay em, pues sí, muchos depósitos de agua estancada. Pues es principalmente un factor muy grande para que muchos mosquitos se reproduzcan y tengan varias enfermedades, como la fiebre amarilla, el dengue. Factores como personas que viven en lugar donde hay muchos animales, transmisores de animales, perdón, transmisores de enfermedades, como las ratas, los mosquitos, cucarachas. O sea, imagínense gente que vive en esas condiciones, pues también obviamente se va a enfermar tarde que temprano. Factores físicos como el clima, la geografía, o sea, también influyen. Obviamente hay personas que en ciertos lugares, por su zona geográfica, pues tienen cierta predilección para unas enfermedades. Por ejemplo, ya vamos a ver más adelante en los hongos, que hay hongos que son endémicos de un cierto lugar, una cierta región. Y los casos, por ejemplo, de micosis se dan sobre todo en épocas de lluvia, en épocas de, mm, de viento, porque es cuando las esporas de los hongos pues se levantan de la tierra y la gente las respira. Entonces, pues son factores como el clima y la geografía pues que afectan también a los pacientes. Los agentes, bueno, en este caso tenemos que clasificar a los agentes en biológicos y no biológicos. Los agentes biológicos van a ser aquellos como bacterias, hongos, y en este caso no, son los únicos que nos interesan ahorita, pero también pueden ser protozoarios, metazoarios, virus, priones, etc. Los no biológicos van a ser agentes químicos y físicos. En los químicos vamos a tener como tal pesticidas, alimentos, fármacos, aditivos. En los físicos tenemos como tal la fuerza mecánica, calor, luz, radiación, ruido. Por ejemplo, en esta imagen tenemos un agente biológico que es un virus, un agente no biológico, mm, pues químico, que es el arsénico,
Y un agente físico, que es la temperatura, el frío. Bueno, entre las propiedades de los agentes biológicos, pues tenemos a la antigenicidad, que es la habilidad para inducir la inmunidad específica, la vulnerabilidad, que esta puede ser al ambiente, a sustancias químicas o agentes físicos y terapéuticos. Tenemos a la infectividad, es decir, qué tan capaz es el agente de provocar una infección en el huésped. La patogenicidad, qué tan patógeno o la capacidad como tal del agente de producir una enfermedad, y ya no una persona infectada. Y la virulencia, o la capacidad del agente infeccioso para producir casos graves y fatales. Ahora, como reservorio tenemos también que entender otras cosas, que la entrada del agente infeccioso pues va a variar. O sea, obviamente hay muchas entradas al cuerpo por las cuales un agente infeccioso, una bacteria, puede entrar. El desarrollo se va sobre el cuerpo, bueno, de un agente infeccioso, es decir, sobre una parte externa, pues se va a llamar infestación. Por ejemplo, tenemos aquí una pediculosis, una infección bueno, una infestación, mejor dicho, por piojos, o sea, ya, véanlo. Es cuando ya el agente infeccioso, en este caso el piojo, pues se desarrolla sobre el huésped. Y la medida básica de infectividad es el número mínimo de partículas infecciosas que se requiere para producir una infección. Es decir, por ejemplo, ¿qué tantas bacterias requiere una persona para que se pueda como contagiar y desarrollar una enfermedad, una infección? ¿Qué tanta carga viral ocupa una persona, por ejemplo, con VIH para poder desarrollar SIDA? Eso es a lo que se refiere. ¿O qué tanta carga viral es necesaria en una persona para que pueda transmitir ese virus a otra persona? A eso se refiere como tal la medida básica de infectividad. Aquí es algo también que nos importa porque en muchas enfermedades obviamente tenemos pacientes y portadores asintomáticos que constituyen realmente un gran riesgo para contaminar a la comunidad en general, porque es lo que mencionábamos hace un momento del coronavirus. O sea, hay pacientes que realmente no tienen síntomas, o sea, y pasan desapercibidos de la enfermedad. Generalmente pacientes que tienen pues un buen sistema inmunológico, supongo, o con otras condiciones, o que se adaptan de alguna forma al virus. Y esos pacientes, pese a que son asintomáticos, pues tienen el virus, son portadores y van por la vida distribuyendo el virus. Entonces, pues ahí tenemos más infecciones. Entonces, la posibilidad de transmitirlo, pues está presente siempre en la mayoría de las enfermedades infecciosas durante un periodo como tal de incubación. El periodo de incubación es el nombre que se le da al periodo, digamos, de latencia, en el cual la infección está como desarrollándose, o el virus, o la bacteria, mejor dicho en este caso, una vez que entra al cuerpo, empieza a desarrollarse, a multiplicarse, hasta el momento en el que ya empiezan a aparecer los primeros pues, síntomas. Ahora, la transmisión de una enfermedad puede empezar antes de que existan datos clínicos en un huésped, es lo que estábamos mencionando ahorita, pero también puede seguir por algún tiempo después de la recuperación clínica. Es decir, no porque tuviste una enfermedad y ya se te quitó, quiere decir que ya no puedas como contagiar a más personas. De hecho, posterior al tratamiento, pues se recomienda todavía estar como aislados un tiempo porque pues sí puedes contagiar a más personas y de hecho, pues sí, de hecho a mí me pasó algo similar. Bueno, tenemos aquí un ejemplo como la salmonelosis. Ahora, el inicio del periodo de transmisión o infección marca un periodo como tal de latencia en lo que son las enfermedades. En las enfermedades como la meningitis, por estreptococos, y las infecciones por estreptococos en bucales, pues realmente tienen un periodo distinto de transmisión. Es decir, mm, tenemos la infección y a lo mejor inmediatamente tenemos como tal ya los primeros síntomas clínicos, como estos que son básicamente las infecciones por estreptococos, infecciones bacterianas en faringe, laringe. Y tenemos también otro tipo de enfermedades como la tuberculosis, la sífilis, gonorrea, que pueden ser intermitentes, es decir, que pueden presentar síntomas en un tiempo, después desaparecen los síntomas y luego otra vez vuelven a aparecer los síntomas, como es el caso de la sífilis. La sífilis tiene pues tres etapas, entonces
es por eso que ahí también está, digamos, lo peligroso de esta enfermedad o de esta bacteria, que la gente no le da importancia, cuando ya quiere atenderse, pues ya es demasiado tarde. Y bueno, tenemos también como factores las puertas de salida y entrada en el huésped. Obviamente es el modo en el cual se transmite el agente. Puede ser de forma directa, cuando el paciente infectado, de alguna forma a través de, de boca a boca, de forma sexual, o a través de lágrimas, es decir, de fluidos, contagia a otro huésped. O de forma indirecta, que puede ser mediante vehículos de transmisión, como materiales contaminados, juguetes, ropa, instrumentos. Supongamos que una persona estornuda sobre una superficie y otra persona llega y toca esa superficie y luego se toca la cara. Esa sería como una transmisión indirecta. Y bueno, tenemos puertas de eliminación o de salida del agente. Es decir, por qué vías el agente va a salir de una persona infectada para infectar a una sana. Pues obviamente tenemos muchas vías. La respiratoria, es decir, la vía a través de un estornudo, que alguien estornude, alguien con una infección, pues estornude sobre otra persona sana. Cuando se dan besos, obviamente, pues es una forma también de que se contagien. A través de lo que es el aparato digestivo, como, bueno, por ejemplo, la salmonelosis, pues entra por comer con productos contaminados. Eh, Digestiva, bueno, a través de la piel, obviamente, los hongos, a muchos hongos se contagian por micosis superficiales, por traer en la piel, por contacto piel con piel, a través de la placenta, obviamente de infecciones de madre a hijo, y tenemos infecciones genitourinarias o infecciones pues, de transmisión sexual, como pueden ser virus, hongos, candidiasis, ladillas, bacterias como la de Neisseria gonorrea, etcétera, etcétera. Y bueno, aquí tenemos ya un esquema más ilustrativo, que es lo que nos puede ayudar como tal a entender esto un poquito más. Que tenemos aquí a un paciente al cual vamos a llamar reservorio. El reservorio siempre va a ser el paciente que lleva ya pues sí, el agente infeccioso o la infección, o, o los objetos, básicamente. Pues aquí tenemos ya reservorios inanimados y animados, que son la puerta como tal de salida de la infección. En este caso, supongamos que la infección está sobre este lavabo y dentro de este paciente. Por alguna puerta de salida, de las que ya mencionamos anteriormente, sale el huésped, perdón, el agente, la bacteria, y por alguna de las vías de entrada entra a un huésped sano. Y pues continúa como tal el ciclo de infección. Eso sería como tal todo lo que abarcaría el periodo preclínico, el periodo antes de una enfermedad. El periodo patogénico son todas las circunstancias y características del periodo prepatogénico que coinciden con el huésped, es decir, todo esto va a coincidir con un huésped sano, y en algún momento determinado del tiempo se va a romper este equilibrio entre la tríada ecológica y el huésped y va a causar esta enfermedad. Les dije que iban a haber muchos de Yersinia pestis o de peste bubónica, así que bueno, aquí tenemos ya como tal un síntoma característico de la peste bubónica, que son los bubones o la inflamación de los ganglios linfáticos por la enfermedad, o por la bacteria, por la infección. Pues sería ya el inicio de síntomas sutiles y cambios celulares y tisulares del cuerpo. También este periodo pues, patogénico, ya les mencioné, se va a dividir en periodo subclínico y periodo postclínico. En el subclínico siempre se va a caracterizar porque existen lesiones anatómicas, pero el paciente aún no percibe síntomas o signos de importancia. En el periodo también también se va a tener en cuenta que en las enfermedades transmisibles el periodo se va a llamar periodo de incubación. En las enfermedades crónicas va a ser llamado periodo de latencia. Enfermedades infecciosas, periodos de incubación. Enfermedades crónicas, periodo de latencia. Y bueno, ya encontramos aquí el ejemplo del coronavirus,
De hecho, este ejemplo me gustó muchísimo porque pues, redacta todo bueno, ejemplifica todo lo que les acabo de decir. Javier tuvo contacto con un contagiado de coronavirus. Día 5 se realizó un test y el resultado fue negativo, obviamente porque pues no hay una carga viral suficiente para que resulte positivo. No hay síntomas, obviamente, entonces pues no, va a ser negativo. Día 8, confiándose de este resultado, pues acudió a una reunión familiar, en ese momento pues ya infectó a más personas, 12 familiares. Al día 10 comenzó a mostrar los síntomas o los primeros síntomas, que es ya como lo que se llama, entró al horizonte clínico y dio positivo en coronavirus. Y en el día 16, pues ya básicamente todos los asistentes de la reunión están contagiados y positivos de coronavirus. Así que, bueno, ojo, mucho cuidado con eso. El periodo clínico es cuando ya, digamos, después de que el paciente presenta los primeros síntomas, ya la enfermedad básicamente va a estar desarrollada. Que es decir, ya hay signos físicos y síntomas más marcados, es decir, síntomas específicos de la enfermedad. El momento, como les dije, en el que aparece la enfermedad ya como tal, se llama horizonte clínico. Y el periodo clínico también se va a dividir en tres etapas, que es el periodo prodrómico, que es la presencia de manifestaciones generales, es decir, cuando estos síntomas y signos que empiezan a aparecer son confusos y realmente es difícil hacer un diagnóstico exacto porque pueden parecerse a síntomas y signos de otra enfermedad o de varias enfermedades. El periodo clínico va a ser cuando la enfermedad ya manifiesta los síntomas específicos de esa enfermedad y es cuando ya se puede hacer un diagnóstico y un manejo. Y el periodo de resolución, que sería como tal ya la última etapa, es cuando el paciente o termina recuperándose, se vuelve crónico o muere. Y bueno, tenemos aquí nuevamente un ejemplo de la historia natural de la enfermedad, de una enfermedad que es la enfermedad del Lyme. Es causada por la espiroqueta Borrelia Borrelia ay, no puedo pronunciarlo. Borrelia burgdorferi. El huésped obviamente es humano en ambos sexos, de todas las edades. Son los factores que les dije que tienen que tener en cuenta. Intermediario, hay una garrapata. Las garrapatas son las que transmiten esta bacteria, es un vector. Los climas templados, húmedos, eh, donde haya pues, ratones y venados, o sea, donde las garrapatas se alojan, o sea, esos son los factores preclínicos que hay que tener en cuenta o prepatogénicos. Y bueno, ¿cómo está? Bueno, una vez que inicia el periodo patogénico, pues hay un periodo de incubación. Una vez que ya la garrapata transmitió esto, pues hay 5 o 6 días después de la picadura. Después entra la fase subclínica, empiezan a haber ciertas alteraciones inflamatorias en la piel, dolores musculoesqueléticos, articulares, o sea, realmente son síntomas como tal ambiguos que pueden confundirse con otro tipo de afecciones. Y ya después entra la etapa clínica, pues que realmente es ya más con síntomas más específicos como catarrelas, fatiga, dolores del músculo, eritemas, fiebres, desórdenes cardiovasculares, entre otras muchas más. Y bueno, aquí si se fijan, tenemos como tal los 3 niveles de prevención, o sea, qué hay que hacer en cada etapa. Por ejemplo, en la prevención primaria, que es, básicamente siempre va a corresponder al periodo preclínico antes de la enfermedad, pues aquí, ¿qué prevención podemos tener? Realizar campañas para informar a la población de cómo prevenir la enfermedad, evitar zonas con garrapatas, verificar a las mascotas, lavar bien la ropa. O sea, no existe una vacuna, entonces pues no hay forma como tal de prevenir esto. Si ya entramos a la etapa subclínica o la etapa de incubación, pues hay que hacer un diagnóstico a tiempo, es la prevención secundaria. Hay que hacer pruebas, hay que ver que se reaccione bien con los antibióticos, que en ese caso pues sería dioxicilina con penicilina. Y bueno, si la detectamos pues tarde, ya en la etapa clínica, pues hay que ver solo lo que necesita la rehabilitación, hay que tratar de evitar que el daño sea el mínimo
en este caso en las articulaciones y en el sistema nervioso central. Aquí otro ejemplo de una infección o de la historia clínica de una enfermedad. Tenemos a la salmonela. Salmonela es una infección provocada por la bacteria de la salmonela, usualmente ocasionada por la ingesta de alimentos y de agua contaminada. Periodo prepatogénico, bueno, ambiente insalubre, o sea, insalubre. Tenemos temperaturas mayores a 37 grados, perfecta para que la bacteria crezca. O sea, les mencionaba que una temperatura para que las bacterias crezcan son a 37 grados. Huésped, pues animales, humanos, niños menores de 5 años y adultos mayores, más susceptibles. Tenemos prevención primaria, promoción de la salud, promociones específicas, lavarse las manos, campañas, hervir los alimentos, evitar comer en la calle, o sea, es la prevención primaria, estar antes de que contraigas la enfermedad. Periodo patogénico, ya cuando inició la enfermedad. Signos inespecíficos, náuseas, boca seca, dolor de estómago, dolor de cabeza, fiebre, diarrea. O sea, esto puede ser confundido con cualquier otra enfermedad enterocolítica. Signos específicos ya de la enfermedad, fiebre alta, constante, sudoración profunda, gastroenteritis, diarrea, y bueno, complicaciones, las hemorragias, cefalopatías, endocarditis, meningitis, hepatitis. ¿Qué secuelas pueden tener? Dolor en las coyunturas, irritación en los ojos y dolor al orinar. Y bueno, si no se cura, pues un desenlace en la muerte. Tenemos aquí los diferentes tipos de prevención secundaria, prevención terciaria, que es lo de ya rehabilitación. Y bueno, así básicamente, chicos, a grandes rasgos, esto es a lo que se refiere como tal la historia natural de una enfermedad. Todos estos factores hay que tenerlos en cuenta siempre que vamos a recibir a un paciente para diagnosticarlo de alguna infección. Hay que preguntarle todo lo que sea necesario, todo lo que sea importante, es decir, su estilo de vida, lo que comió, con quién convive, más o menos por qué tipo de síntomas tiene, desde cuándo los tiene. Hay que preguntar todo y para esto nos sirve conocer básicamente la historia natural de la enfermedad. Bueno, este será pues lo mismo, obviamente. Ustedes van a hacer aquí de actividad más adelante una historia natural de una enfermedad, pero va a ser para la semana que viene. Y bueno, para casi finalizar nuestra clase del día de hoy, vamos a ver lo que son los niveles de prevención. Prevención primaria. Promoción de la salud y protección específica que se desarrolla en el periodo prepatogénico. Es decir, prevenir que alguien contraiga una enfermedad. Eso básicamente a grandes rasgos. Prevención secundaria son las acciones que se aplican cuando existen cambios tisulares, fisiológicos, pero no denotan ninguna sintomatología clara. Es decir, aquí la prevención secundaria es hacer un diagnóstico precoz, un diagnóstico antes de que se empiece como a complicar más la enfermedad y haya más daño. La prevención terciaria es la que se enfoca en la rehabilitación. Conforme se va avanzando en los niveles de prevención, los costos y la atención, pues va obviamente incrementando. O sea, mientras más tarde te diagnostiquen, pues obviamente los tratamientos pues, son más caros, más difíciles y a veces más poco fiables. Realmente a veces no hay garantía de que funcione. Y bueno, tenemos aquí nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4, nivel 5. En el modelo como tal de Lev y Clark, que es el modelo que vimos aquí. En este caso, bueno, como prevención primaria, siempre hay que tener en cuenta promocionar primeramente la salud. Es por eso que les voy a pedir ya en varias clases, bueno, en varias temáticas, más bien en algunas sesiones, van a hacer alguna campaña de promoción para alguna enfermedad, o sea, para prevenir alguna enfermedad. Pero ya, obviamente, son actividades que van a estar más adelante. Bueno, aquí en este caso también puede ser la quimioprofilaxis, que es como tal la toma de algún medicamento para evitar ciertas complicaciones. Por ejemplo, las mujeres con menopausia o que tienen o que son, digamos, la forma sometidas a una oforectomía, o sea, que les quitan los ovarios, pues hay que darles estrógeno para prevenir lo que es la menopausia temprana y la osteoporosis, que es como tal lo más grave, o sea, la descalcificación.
es básicamente lo que es la educación para la salud, que es algo primordial en un médico general. La prevención secundaria, bueno, también se denomina diagnóstico precoz, y es básicamente, aquí podemos incluir como programas epidemiológicos, podemos incluir actividades de promoción y protección de salud, la vacunación, incluso también ya en algunos textos lo incluyen como tal en la prevención secundaria, pero básicamente es un diagnóstico precoz. Y bueno, la prevención terciaria, pues es de alguna forma intentar curar o paliar una enfermedad o los síntomas de esta enfermedad. Por ejemplo, en los pacientes con cáncer, puedes tratar de que los pacientes lleven de alguna forma los síntomas, bueno, que lleven de mejor forma los síntomas que el cáncer produce. También se pueden encontrar dentro de la prevención terciaria cuando un individuo ha sufrido anteriormente una enfermedad o un contagio y evita como tal las causas que lo llevaron a tener esta enfermedad para un nuevo contagio. Y bueno, básicamente esto sería como tal los 3 niveles de prevención. Vamos a ver, vamos a estarlos viendo obviamente en todas las bacterias que vamos, y bueno, en todos los microorganismos que vamos a estar viendo. Vamos a estar viendo la historia de enfermedad de cada una, casi de cada una de las bacterias. Eh, y es importante que ustedes conozcan todo este tipo de prevenciones para en algún momento, si llegan a diagnosticar pues ya tarde a un paciente, pues sepan pues qué hacer. Todo esto es lo que se encarga como tal la microbiología médica. Y aquí la importancia como tal del diagnóstico de enfermedades, el método de control y prevención, el desarrollo de vacunas, la epidemiología, la salud pública, la terapéutica, inclusive el manejo correcto de alimentos de origen animal, entre otras muchas causas. O sea, esto es como tal todo lo que abarca y todo lo que vamos a estar viendo realmente a lo largo del curso. Bueno, aquí ya como tal para terminar, básicamente les puse aquí un, este, un cuadro, una pintura que se llama El Triunfo de la Muerte, que es como tal hecha por una representación de la peste bubónica, la muerte negra, que arrasó con él un tercio de la población europea. Básicamente, pues es fue pues sí, una pandemia de alguna forma porque afectó a muchos países, provocada por una bacteria que es la Yersinia pestis. Hoy en día está controlada, pero pues todavía tenemos casos de este tipo de infecciones, sobre todo en Medio Oriente. Y bueno, chicos, esto sería como tal la clase em, de la historia natural de la enfermedad y los niveles de prevención. Con esto concluiremos las clases de la semana, de esta semana. Eso es lo que vamos a ver. Las próximas clases que voy a estar subiendo, que vamos a estar viendo, a lo mejor lo vemos como tal ya cuando estemos conectados o a manera de repaso, pues va a ser lo de las prácticas de laboratorio, los RPBIs, que es la primera práctica. En cuanto ¿por qué RPBIs? Porque, bueno, ya en bioquímica, que es el primero y segundo, vimos algo de RPBIs, en histología también creo que vieron algo, en anatomía también algo, en los laboratorios, pero obviamente dependiendo del laboratorio van a ser diferentes RPBIs los que van a producirse y obviamente su manejo pues es distinto. Es por eso que con cada práctica clínica, bueno, con cada materia pues, que lleva práctica de laboratorio, pues se tiene que ver forzosamente pues RPBIs. Eso es lo que vamos a ver en próximas clases o en la clase posterior de la semana. Les mando un saludo, chicos, y bueno, yo ya me voy a dormir porque la verdad tengo mucho sueño. Ya me dolió la garganta. Cuídense, chicos, nos vemos hasta la siguiente. Bye, chicos. Bye, 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 bye. Bye.